El no ganó en la consulta de este domingo. Aunque el gobierno cree que el resultado no es un rechazo al presidente Daniel Noboa, en el Palacio de Carondelet se analiza el momento político. Los grupos que se opusieron al sí festejan. Las provincias que en octubre se levantaron contra el gobierno durante el paro de la CONAIE consolidaron el voto por el no. Lo mismo ocurrió en las ciudades donde el gobierno dijo que instalaría bases extranjeras. La tragedia del domingo en la vía Guaranda-Ambato deja 22 muertos y 34 heridos. Un bus interprovincial perdió el control, dio varias vueltas de campanas y cayó a un abismo. Chile va a segunda vuelta en las elecciones presidenciales con dos candidatos de polos extremos. Janet Jara del Partido Comunista contra el derechista José Antonio Kast del Partido Republicano. Buenas tardes, amigos. Empezamos una emisión especial de Televistazo revisando los resultados del referéndum y la consulta popular 2025 de ayer domingo. El no ganó en las 4 preguntas planteadas por el gobierno nacional y así lo ha confirmado el Consejo Nacional Electoral. Pedro. Buenas tardes, Estefi, amigos, ¿qué tal? Ese resultado significa que no se instalarán bases extranjeras, las organizaciones políticas no perderán el financiamiento del Estado, la Asamblea seguirá con 151 asambleístas y no habrá la redacción de una nueva Constitución. Repasaremos los resultados nacionales y el de cada una de las provincias aquí en Ecuavisa, el canal de las elecciones. Consulta Popular 2025. Bien, vamos justamente a revisar esos resultados nacionales de cada una de las preguntas de la consulta popular y el referéndum del domingo de ayer. A ver, escrutado el 98.86% de la votación a nivel nacional. Señala que para la pregunta sobre las bases militares extranjeras, por el sí se pronunció el 39.32% del electorado y por el no el 60.68%. ¿Qué pasó en la pregunta sobre la eliminación de fondos a partidos y movimientos políticos? En esta pregunta, por el sí se pronunció el 41.89% de la votación, mientras que por el no el 58.11%. Revisemos la pregunta 3 sobre la reducción de asambleístas. Aquí solo el 46.52% se pronunció por el sí y el 53.48% por el no. La diferencia fue aún mayor en la pregunta para saber si el pueblo quería o no una asamblea constituyente que reforme la Constitución. Por el sí se pronunció el 38.34% y por el no el 61.66%. Repetimos estos resultados con el 98.86% de los votos escrutados. Para el gobierno, la victoria del no en la consulta popular no es una derrota y más bien es el cumplimiento de una promesa de campaña. Este lunes las autoridades evitaron dar más declaraciones sobre el tema. Solo la vocera de Carondelet concedió una entrevista donde recalcó que ganó el miedo al cambio. Los detalles con Fabiola Santana. El gobierno acepta los resultados de la consulta popular y referéndum, pero no una derrota. El presidente y sus funcionarios sostienen que lo que ocurrió es que Noboa cumplió con su promesa de campaña y consultó a los ecuatorianos, que se pronunciaron en contra de las propuestas, mas no en contra del gobierno. Lo reafirmó este lunes en entrevista la vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo. En esta ocasión, ella no hizo su habitual rueda de prensa de inicio de semana. El primero en impulsar ese discurso fue el presidente Daniel Noboa este domingo, cuando se confirmó la tendencia irreversible. Sin decir que ganó el no en las 4 preguntas, Noboa publicó: estos son los resultados. Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Cumplimos con lo prometido, preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano. Nuestro compromiso no cambia, se fortalece. Seguiremos luchando sin descanso por el país. En esa línea siguió el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, la canciller Gabriela Sommerfield, el ministro del Interior, John Reinberg, y la ministra de Gobierno, Zaida Rovira. Este lunes hubo silencio por parte del gobierno. El presidente no tuvo agenda pública. Solo la vocera de Carondelet reiteró que el gobierno mantendrá su plan de trabajo.
Sobre posibles cambios en el gabinete, Carolina Jaramillo dijo que esa decisión le corresponde al jefe de Estado. La CONAIE, la UNE y los sindicatos que votaron por el no consideran que es el momento para que el régimen escuche sus demandas. Aseguran que los resultados ponen en evidencia la respuesta de los ciudadanos a los errores del gobierno. Informa Patricio Díaz. Las organizaciones sociales que apoyaron el no en el referéndum y consulta popular agradecieron al pueblo ecuatoriano por la victoria del no y mostraron su satisfacción. Dicen que es una respuesta ciudadana a las políticas del gobierno y exigen una reacción del Ejecutivo. Queremos decir al gobierno nacional que escuche los planteamientos. Se gobierna escuchando las voces de los pueblos. Atribuyen la victoria a un trabajo conjunto de organizaciones sociales en territorio que impulsó también iniciativas ciudadanas que tuvieron relevancia en redes sociales. Se organizaban colectivos pequeños, se organizaron redes sociales alrededor del no y explicando lo que implicaba la reforma constitucional. Este triunfo no se lo atribuye a ninguna bandera política, partidista, sino al pueblo ecuatoriano. En eso coinciden en la Revolución Ciudadana, que ahora se muestran como protagonistas del triunfo del no, aunque no fueron visibles en campaña. Masivamente el Ecuador se ha pronunciado, no desde los partidos políticos solamente, sino desde los jóvenes, desde los adultos mayores. Las organizaciones sociales además piden que la inversión que se iba a hacer en la Asamblea Constituyente se destine al área social. Que los 200 millones de dólares que iba a gastar en una constituyente innecesaria se invierta en salud y en educación y se declare en emergencia. Esta tarde en Guayaquil además se prevé una caravana de la victoria convocada por estas organizaciones que impulsaron el no. Vamos a ir ahora con Vanessa Robles. Ella se encuentra en el centro de Guayaquil, donde se ha reportado que 2 trabajadores habían quedado atrapados en un andamio que quedó colgando de un lado del edificio La Previsora. Vanessa, cuéntanos tú cuál es la situación en el punto ya a esta hora, cuando son las 13:08. Stephanie, amigos, sí, son la 1 de la tarde ya con 9 minutos y hace pocos instantes fueron rescatados estos 2 trabajadores que quedaron colgados, como tú lo dijiste, a la altura del piso 22, acá en el edificio de La Previsora. Esto es la 9 de octubre y Malecón. Está cerrada la vía a esta hora porque ya están finalizando esos trabajos de rescate que hizo el Cuerpo de Bomberos. Quisiera preguntarle al mayor Calón, el jefe de la Brigada de Bomberos, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo se rompe este andamio y quedan colgadas estas 2 personas? Sí, al momento de recibir la llamada estuvimos antes de los 5 minutos en el sitio, evidenciamos que había una plataforma, un andamio que estaba desnivelado con 2 ciudadanos en la parte alta. Llega el vehículo de rescate aéreo y la operación habrá tomado máximo unos 15 minutos. Desde que desplazamos el vehículo, alcanzamos la canastilla, se nivela la canastilla, se extrae a los 2 ciudadanos y se los pone a nivel del piso para que sean atendidos por nuestras ambulancias. ¿Cuánto tiempo estuvieron colgados estos 2 trabajadores entonces aproximadamente? No sabría decirle, pero yo le puedo dar fe de que llegamos nosotros como bomberos. Desde que llegó la primera unidad, llegó antes de los 5 minutos, llega la segunda unidad y luego llega el vehículo aéreo y la operación, como ya le dije, máximo tomó de 13 a 15 minutos que los ciudadanos estuvieron a buen recaudo. Mayor, esto fue porque el andamio estaba desnivelado desde el inicio. No sabría decirle, nosotros llegamos al momento de la emergencia, esas son las circunstancias que nosotros visualizamos. ¿Cuántos metros de altura tenemos de aquí hasta el piso 22? Un piso tiene promedio 2,80, 3 metros, multiplique por 22 pisos más un mezanine, estamos hablando de unos más de 50 metros de altura, 60 metros por ahí. Las personas están en buen recaudo en todo caso. Así, efectivamente, bajamos a 2 ciudadanos. Uno fue atendido de aproximadamente 53 años, fue atendido ahí en la ambulancia. El segundo ciudadano no manifestó, es más, cuando se bajó de la canastilla, se salió y directamente al edificio volvió a reingresar. No tomamos datos de él, pero la valoración que se hizo a nivel de personal de rescate en la canastilla, que estaban ligeramente golpeados sin nada de mayor consideración, más estaban asustados por el evento que habían tenido.
Muchísimas gracias al mayor. Un poco mostrarles el panorama. En pocos minutos ya el personal de la ATM vuelve a habilitar la vía para que la 9 de octubre quede expedita al tránsito y toda la carga de vehículos que viene justo desde las inmediaciones del Parque Centenario se pueda conectar con la avenida Malecón. Por fortuna, estas dos personas han resultado ilesas en este hecho impactante que ya se ha viralizado en redes sociales y que ha paralizado por minutos el movimiento habitual del centro de acá de la ciudad de Guayaquil. Son la 1 de la tarde con 11 minutos. Guaranda, otra tragedia vial. Un día después del siniestro de tránsito que dejó 22 fallecidos y 34 heridos en Guaranda, el dolor se concentra ahora en Ambato. Hasta el centro forense y los hospitales de la ciudad han llegado decenas de familias que intentan identificar los cuerpos o confirmar si figuran entre los sobrevivientes trasladados desde el sector La Bajada de Gerrana, donde un bus se precipitó por un barranco. Fabián Villa con esta historia. Pero una mateñita, mira. Este fue el punto de partida de una nueva tragedia vial en Guaranda, provincia de Bolívar. Era cerca de la 1 de la tarde de este domingo, cuando un bus interprovincial de la cooperativa Ambateñita perdió pista en el sector La Bajada de Gerrana. La unidad se precipitó por un barranco, dejando 22 fallecidos y 34 heridos. La caída ocurrió en segundos y adentro viajaban familias completas, parejas, jóvenes que volvían a Guaranda después de sufragar en la ciudad de Ambato. A 200 metros de la vía principal, la carrocería quedó irreconocible. Comuneros del área escucharon el estruendo. Sin esperar la llegada de equipos especializados, descendieron por la pendiente y fueron los primeros en hallar escenas de devastación. Removieron escombros para rescatar a heridos. Los fallecidos y heridos fueron trasladados a Ambato. Hoy, el centro forense de la ciudad concentra el peso del duelo. Familias que llegan en silencio, esperando noticias, tratando de encontrar a sus seres queridos. La identificación avanza a paso corto y cada familia aguarda el momento de saber con certeza qué ocurrió con los suyos. Su compañero había estado la maletita agarrada, dice, aquí está su hija. María Cuji vive una búsqueda desesperada. Su hijo murió en el accidente, pero aún no hay rastros de su nuera, quien también iba en el bus. La acabo traído, diciendo aquí ya no se encuentra nombre, dice, pero no sé, ahora no sé dónde estará o estará allá mismo, no sabemos. Bueno. Los familiares de las víctimas señalaron que lo que queda hoy es esperar que todos puedan volver a casa, aunque sea en la forma más dolorosa. Las elecciones presidenciales de Chile ponen frente a dos candidatos de polos extremos. Janet Jara, del Partido Comunista, enfrentará en segunda vuelta al derechista José Antonio Kast, del Partido Republicano, quien busca la presidencia por tercera vez. Los comicios del domingo movilizaron de inmediato a los demás aspirantes de la tendencia conservadora para tratar de impedir la continuidad de la izquierda en el poder. Las concentraciones políticas marcaron la noche del domingo en Chile, luego de la elección de primera vuelta que enfrentará en la definición presidencial a Janet Jara del Partido Comunista, que recibió 3.476.000 votos, equivalentes al 26,85%, y a José Antonio Kast del Partido Republicano, con 3.097.000 votos, que representan el 23,92%. Juntos se llevaron la mitad de los casi 13 millones de votos emitidos en una jornada con alta participación de más del 82% de los empadronados en la primera elección presidencial de voto obligatorio en Chile. Jara, representante única de las izquierdas, apuntó en contra de José Antonio Kast. Que en los 16 años que Kast estuvo como diputado, nadie recuerde una sola ley que haya sacado por el bien del país. Y dijo que los chilenos deben defender los avances del progresismo. En derechos sociales, políticos, económicos, para las mujeres, de las diversidades. José Antonio Kast, del derechista Partido Republicano, cuestionó a Jara, que con ella no habrá ningún cambio, dijo. Janet Jara es Gabriel Boric.
está seguro de que va a ganar con el apoyo de la alta votación que recibieron los otros partidos de la tendencia conservadora y levantó una vez más la bandera de sus propuestas de campaña. La única victoria que nos hará celebrar es cuando derrotemos al crimen organizado y al narcotráfico. Será cuando cerremos nuestras fronteras a la inmigración irregular. Ayer hubo también elecciones legislativas con resultados que muestran una importante consolidación de los partidos de derecha que se ponen a la par que el oficialismo, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, definiendo el escenario político chileno frente a la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre. Consulta Popular 2025. Seguimos en Televistazo y queremos revisar con ustedes algunos de los resultados en ciertas provincias. Escrutado el 99.88%, por ejemplo, en Pichincha. Estos son los resultados. Por el sí en la pregunta de las bases militares extranjeras, el 42.12%, el no, el 57.88%. La eliminación de fondos a partidos y movimientos, el sí obtuvo el 46.59%, el no, el 53.41%. Ganando el no en estas dos opciones. Vean qué pasa con la reducción de asambleístas y esa consulta. El sí gana con el 51.51%, repetimos, esto en la provincia de Pichincha. El no un poco más abajo con el 48.49%. Algo similar ocurre en la Asamblea Constituyente, escrutado el 99%, la pregunta del sí. Del no, gana con el 59.74%, el sí obtuvo el 40.26%. Esto en la provincia de Pichincha a esta hora los resultados. Vamos a otra provincia y vean ustedes lo que pasa en Esmeraldas. Está escrutado el 98.2% ya. En la primera pregunta de bases militares, el 36.05% el sí. El no gana con el 63.95% en esta provincia. La pregunta de la eliminación de fondos a partidos y movimientos, 36.34% el sí. El no, el 63.66%. En la de reducción de asambleístas, el 39.6% versus el 60.4%. Y en la de la Asamblea Constituyente, el sí con apenas el 35.02% versus el 64.98% en la provincia de Esmeraldas. Algunos de los resultados a esta hora. Ahora bien, en Imbabura, cantones del norte de Pichincha y la ciudad lojana de Saraguro, se impuso ampliamente el voto por el no. Ahí se protagonizaron los hechos más violentos durante el paro convocado por la CONAIE. El no en las 4 preguntas impulsadas por el gobierno se impuso mayoritariamente en los territorios donde se protagonizaron las últimas manifestaciones de octubre. Imbabura, que fue el epicentro de las protestas, apoyó el no con 65,8% en promedio en las 4 preguntas. En Otavalo, ciudad que estuvo 31 días en resistencia, el no alcanzó 77% de apoyo. Un triunfo del pueblo ecuatoriano en rechazo al autoritarismo, a la prepotencia, a la represión brutal sin precedentes en la historia del país. En Pichincha la diferencia fue menor. Incluso el sí ganó en la pregunta 3 sobre la reducción de asambleístas. En promedio, el no obtuvo 54,8% en todas las preguntas, pero en los cantones del norte, en donde hubo protestas contra el régimen, el no fue contundente. En Cayambe 77% y en Pedro Moncayo 80%. Los resultados se dieron a pesar de que el gobierno ofreció un paquete de ayudas a comerciantes y agricultores y préstamos a bajo interés a microproductores en estos cantones de Pichincha y en todo Imbabura. Tras el paro, Loja como provincia apoyó al sí en las preguntas sobre la eliminación del financiamiento a organizaciones políticas y la reducción de asambleístas, pero en el global el no obtuvo 48,3% de apoyo. Todo cambia en Saraguro, que también fue centro del paro convocado por la CONAIE. Ahí el no sumó 72%. Luego del paro de octubre, las organizaciones sociales y la CONAIE anunciaron que centrarían sus esfuerzos en la campaña por el no, rechazando las políticas del gobierno. Las organizaciones indígenas de Imbabura hicieron campaña por el no y celebraron el revés del gobierno. Para ellos el resultado reivindica su lucha durante el último paro.
En Otavalo hubo celebración por el pronunciamiento en las urnas. ¡Viva el pueblo Quito, Otavalo! Esperaron la demorada cadena del Consejo Nacional Electoral y pasadas las 22 horas decidieron salir a las calles. La mayoría en caravana vehicular. Bajaron de todas las comunidades que protagonizaron el paro hasta hace 15 días, pero esta vez llegaban a celebrar el revés del gobierno. Es mejor, debe cambiar. Algunas cosas sí, pero de momento ahí así estamos. Por el centro de Otavalo iban pasando los vehículos hacia la zona del Parque de los Dinosaurios. Así se llama el lugar donde murió José Guamán, uno de sus comuneros, a quien le dedicaron esto que decidieron en Imbabura. Nosotros como pueblos quichuas hemos estado en resistencia, tanto los 31 días, así también en estos días que hemos estado en la campaña recorriendo los territorios. Con voladores, pitos y banderas salieron a celebrar incluso en la E35. Realizaron una marcha a pie y a esa hora los transportistas y transeúntes se sumaron con las bocinas a los festejos que se fueron hasta las primeras horas de la madrugada de este lunes. Esta mañana en Loja, la imagen de la Virgen del Cisne emprendió su retorno al santuario tras meses fuera del templo, acompañada por cerca de 3.000 peregrinos que van caminando desde San Pedro de la Bendita en Catamayo. Son 22 kilómetros de procesión con una parada en la Hacienda María Victoria para una Eucaristía especial. 212 policías resguardan el recorrido. La llegada está prevista para cerca de las 16 horas. La lluvia de meteoritos Leonidas, el acercamiento del planeta Urano a la Tierra y más datos del cometa 31 Atlas acaparan la atención de la comunidad científica. Vanessa Robles con el resumen de los eventos astronómicos. La lluvia de meteoritos Leónidas será visible con mayor claridad la madrugada del martes 18 de noviembre entre la 1 y 3 de la mañana. Así lo informó el Instituto Astronómico de Quito. Este fenómeno sucede una vez al año y se caracteriza por iluminar el cielo nocturno con destellos brillantes. Se llama así porque se origina de la constelación Leo y podrá observarse hasta el 30 de noviembre. Este 21 de noviembre, el planeta Urano estará en el lado opuesto al Sol. Esto permitirá su observación desde la Tierra, su máxima altura en el cielo y ubicación más cercana del año a nuestro planeta será a la medianoche. Para mejorar la experiencia se recomienda usar binoculares o un telescopio pequeño. Pese a estar a casi 3.000 millones de distancia, se podrá distinguir como un disco azul verdoso. El cometa interestelar 3I Atlas sigue intrigando a la comunidad científica tras su descubrimiento en julio pasado. La cola iónica del cuerpo celeste ha crecido de forma notable. Así lo reveló una imagen recientemente capturada por telescopios robóticos. 3I Atlas es el tercer objeto interestelar confirmado que visita nuestro sistema solar y sus fotos están disponibles en el portal de la NASA. Se estima que podría tener más de 7.000 millones de años. Consulta Popular 2025. Revisamos de inmediato otros resultados, esta vez por provincias, de las preguntas de la consulta popular y el referéndum. En la provincia del Guayas, con el 99.3% escrutado, la pregunta sobre las bases militares extranjeras tuvo por el sí un 40.89%. Esta pregunta fue rechazada por la mayoría de guayasenses con el 59.11%. En la pregunta sobre la eliminación de fondos a los partidos políticos y movimientos, solo el 42.16% dijo que sí, mientras que el 57.84% de los votantes dijo que no. Reducción de asambleístas, ¿era o no una... tuvo o no mayoría? Sí, pero solamente por el no, con 53.94%, mientras que el 46.06% dijo que sí. Y en la pregunta sobre la convocatoria a una asamblea constituyente, el sí tuvo solo 39.77%, mientras que el no tuvo 60.23%. Otra vez aquí fue la mayor de las diferencias registradas en las provincias de Guayas. Revisemos ahora qué pasó en Tungurahua.
Aquí, en cambio, esta es la única provincia del Ecuador en la que el sí ganó en las 4 preguntas. Sobre la instalación de bases militares extranjeras en Ecuador, el sí 53.28%, el no 46.72%. Respecto de la eliminación de fondos a partidos y movimientos, el sí ganó con el 57.73%, el no perdió con el 42.27%. Respecto a la posibilidad de reducir el número de asambleístas, el 64.57% de la población en Tungurahua dijo que sí, el 35.43% que no. Última pregunta sobre la instalación de una asamblea constituyente. En esta interrogante, el sí ganó con el 52.46%, mientras el no perdió con el 47.54%. Son estos resultados en otras 2 provincias. Hemos visto Guayas y Tungurahua. Ecuador rechazó el retorno de bases militares extranjeras. Las jurisdicciones donde el gobierno pretendía instalarlas, a excepción de San Cristóbal, la capital de Galápagos, votaron ampliamente por el no. Lo informa Paul Romero. Ecuador le dijo no al retorno de bases extranjeras con fines militares. La votación fue contundente contra la propuesta del presidente Daniel Noboa para reformar parcialmente la Constitución y ceder territorio a fuerzas armadas o de seguridad de otros países como estrategia para enfrentar a organizaciones criminales transnacionales. A escala nacional votaron por el no el 60.6% y por el sí 39.3%. La votación fue más directa en las provincias y cantones, en donde el gobierno había anunciado la posible instalación de esas bases e incluso llevó a recorrer los sitios específicos a la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, país con el que adelantó conversaciones. En Manabí por el no votaron el 70.6% y por el sí el 29.3%. En el Cantón Manta por el no el 73% y por el sí el 29.3%. La otra jurisdicción fue Santa Elena, por el no el 66.7% y por el sí el 33.3%. El Cantón Salinas, por el no el 61% y por el sí el 38.9%. Los electores de Galápagos, islas en las que el gobierno pensó inicialmente la posibilidad de instalar una base extranjera, la votación fue por el no el 55.6% y por el sí el 44.3%. Sin embargo, en la capital, San Cristóbal, ganó la propuesta del gobierno, por el sí el 51.7% y por el no el 48.3%. Con los resultados del referéndum, el gobierno tendrá que buscar otros mecanismos de cooperación internacional para enfrentar la inseguridad. Los 105 productos ecuatorianos que quedarán libres de la sobretasa del 15% forman parte de una desgravación global definida por Estados Unidos y no de una lista exclusiva para el país, según FedExport. María Gabriela Carpio nos cuenta enseguida que el acuerdo recíproco que aún se negocia con Estados Unidos incluye productos como las flores. El gobierno anunció que Estados Unidos eliminará la sobretasa del 15% para 105 productos de origen ecuatoriano. Según FedExport, esta cifra no responde a una lista diseñada para el país, sino que esos 105 artículos coinciden dentro de una desgravación global mucho más amplia, que Estados Unidos decidió liberar a nivel internacional. FedExport también explica que existen 2 listados: los productos que reciben exoneración inmediata de la sobretasa, como banano, cacao en grano, café, mango, palmito, pitahaya y otras frutas tropicales, y un segundo grupo, entre ellos las flores, que Estados Unidos estaría dispuesto a negociar una vez que Ecuador firme el acuerdo marco anunciado la semana pasada. Al respecto, la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores indicó que no se pronunciará por ahora y esperará el pronunciamiento oficial del gobierno sobre esta fase de negociación. En paralelo, el productor ganadero y presidente de la Cámara de Agricultura, Rodrigo Gómez de la Torre, señala que este acuerdo aún está en plena negociación con el gobierno estadounidense y aclara que hasta ahora solo se han mencionado posibles ajustes en trámites y licencias de importación, pero no existe ninguna definición sobre apertura arancelaria para la entrada de lácteos estadounidenses. Hay unas licencias de importación que el Ecuador otorga a los países y ese procedimiento ha sido observado por Estados Unidos puntualmente desde hace muchos años. Entonces ahora se habla de modificarlo para que esos procesos sean más ágiles y más transparentes. Ese tipo de cosas son las que se quieren plantear. Evidentemente el Ecuador quiere poder exportar producto lácteo a Estados Unidos. Agrega que todo acuerdo comercial implica riesgos, pero también oportunidades. Cuando se suscribió el acuerdo con la Unión Europea en 2016, se veían muchos riesgos,
pero ya en un balance de casi 10 años, estamos viendo que las oportunidades que se abrieron con la Unión Europea siempre fueron mucho más grandes que los riesgos que estábamos preocupándonos. En ese sentido, señala que lo clave será fortalecer la competitividad interna y esperar los textos finales del acuerdo para conocer el alcance real de los cambios. Mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugiere que puede haber un diálogo directo con Nicolás Maduro en Venezuela. Trump hizo referencia a esa posibilidad en la noche del domingo cuando dijo: podríamos tener algunas discusiones y ver qué resulta de ello. A ellos les gustaría hablar. Esto ocurre en medio de las constantes presiones al régimen de Maduro y un amplio despliegue naval estadounidense en el Caribe para combatir a organizaciones de narcotráfico. Y cuando el Departamento de Estado se dispone además a designar al Cártel de los Soles como organización terrorista internacional. El primer ministro polaco, Donald Tusk, denunció un sabotaje en una línea férrea de Polonia que es clave para el envío de ayuda a Ucrania. En un mensaje en X confirmó que en la ruta de tren Varsovia-Lublin estalló un artefacto que causó daños en la vía, así como otras explosiones provocadas en otro punto por donde pasa el tren. El tráfico ferroviario en la zona es desviado ahora en otra ruta. El Ministerio del Interior confirmó que se trató de un sabotaje y ahora buscan a los responsables. Estados Unidos anuncia el fin de las restricciones de vuelos domésticos luego del fin del cierre parcial de gobierno. Desde las 6 de la mañana de hoy, las operaciones son normales con el retorno de los controladores aéreos. Desde hoy, las operaciones del tráfico aéreo doméstico en Estados Unidos vuelven a la normalidad. Los controladores aéreos, agentes de los filtros de seguridad y otros empleados federales han retomado sus puestos de trabajo y quienes habían continuado laborando sin sueldo ya han empezado a recibir los pagos atrasados del gobierno. El Departamento de Transporte de Estados Unidos anunció el fin de todas las restricciones y millones de estadounidenses se preparan para sus viajes por el feriado del Día de Acción de Gracias, uno de los periodos de mayor afluencia del año. La medida de reducir un 10% de los vuelos domésticos fue anunciada el 5 de noviembre en 40 aeropuertos del país debido a la escasez de personal, ocasionada por la prolongación del cierre de gobierno, el más largo en la historia de Estados Unidos. Esto agravó la falta de controladores aéreos y provocó recortes que llegaron hasta casi 2.000 vuelos cancelados por día y otros miles de vuelos retrasados en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Miami, Washington y Nueva York. Un tribunal internacional contra crímenes de guerra en Bangladesh condenó a pena de muerte a la ex primera ministra Sheikh Hasina. Fue declarada culpable por las 1.400 ejecuciones extrajudiciales perpetradas por la fuerza pública durante la represión a las protestas estudiantiles que provocaron su caída el año pasado. Familiares de las víctimas celebraron la sentencia en la sala de la corte. Hasina, que gobernó con mano dura cerca de 20 años, fue condenada en ausencia, pues huyó a India luego de su derrocamiento. El gobierno interino, liderado por el Premio Nobel de la Paz 2006, Mohammad Yunus, ha pedido la extradición. Ecuador solicitó la extradición de alias Pipo tras ser capturado en España. Al cabecilla de los Lobos se le atribuye una serie de delitos y entre ellos el de robo con muerte por el que fue sentenciado a 16 años de prisión. Sí, la Fiscalía solicitó formalmente la revocatoria de la extinción de esta pena y también abrió otra causa en su contra por fraude procesal por su falsa muerte. Nos informa Bessie Granja. Wilmer Giovanni Chavarría Barré, alias Pipo o Tuerto, considerado el máximo cabecilla de los Lobos, fue detenido este domingo 16 de noviembre en Málaga y ahora enfrenta 2 nuevos procesos jurídicos: la solicitud de extradición por parte de Ecuador y una investigación por fraude procesal abierta por la Fiscalía General del Estado para determinar la red de cómplices que ayudó a simular su muerte y presentar documentación falsa en 2021 en un proceso penal por robo con muerte, causa en la que fue sentenciado a 16 años de prisión. La Fiscalía solicitó formalmente la revocatoria de extinción de la pena.
En caso de ser extraditado a Ecuador, Wilmer Chavarría deberá continuar con las diligencias de los presuntos delitos adicionales que pudieran atribuirle, incluida la investigación de fraude procesal. Pero ¿cuánto tiempo podría tomar este proceso de extradición? En el caso de España, lo primero que hay que saber es si alias Pipo lo van a procesar allá, ¿verdad? Por algún delito, lavado de activos, delincuencia organizada, cualquiera que las autoridades españolas pudieran considerar que en el marco jurídico de su país eso es susceptible de que a este ciudadano se lo procese. En cuyo caso, muy probablemente vamos a tener un juicio adelante contra este ciudadano, dentro de lo cual, en paralelo, dependiendo de los juicios que él tenga acá pendientes o de las investigaciones que sean promovidas a procesos penales, el Estado ecuatoriano, en calidad de requirente, le dirá: ¿sabes qué, justicia española? Pásame a este ciudadano para acá en un trámite de extradición para yo procesarlo. Según el abogado Casanelo, el caso de alias Pipo es similar a lo ocurrido con alias Negro Willy, quien también fue detenido en España en 2024 y cuya extradición aún no se cumple, aunque ese país aprobó este proceso en junio de este año, siempre y cuando Ecuador daba garantías para su seguridad en las cárceles. Al igual que Negro Willy, alias Pipo también usó la nacionalidad venezolana para evadir la justicia. Según la investigación, el cabecilla de los Lobos no vivía en España, sino en Dubái, pero iba a ese país por sus negocios ilícitos. Consulta Popular 2025. Organizaciones sociales de Azuay celebraron el triunfo del no en la provincia. Aunque la jornada electoral se desarrolló con normalidad, 489 actas presentan inconsistencias, según el Consejo Nacional Electoral. Estefanía Arias también conversó con las autoridades de Cuenca sobre los resultados. Les contamos. Flameando banderas, entre pitos y bailes, unas 70 personas de distintas organizaciones sociales de Azuay celebraron en el Parque Calderón de Cuenca los resultados del referéndum y consulta popular 2025. Hasta el cierre de este reportaje, el Consejo Nacional Electoral registraba el 93,44% de actas escrutadas en Azuay, provincia en la que el no se impuso. La Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de la Azuay se pronunció en su cuenta de X sobre los resultados. Les pedimos ahora al señor presidente de la República que tiene que dar un giro de 180 grados. Privilegie el pago de la deuda social, el pago de la deuda ecológica, no el pago de la chequera internacional. El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, también se refirió al tema. Queremos hablar de soluciones para la seguridad, de cómo les ayudamos y les apoyamos, porque aquí no quieren colaborar y yo quiero trabajar en conjunto. En Cuenca las votaciones del domingo se desarrollaron con normalidad. Está previsto que la Delegación Provincial Electoral de Azuay retome el conteo de votos a las 3 de la tarde, proceso que aspira les tome unas 4 horas. La presidenta de la Junta Electoral, Gabriela Solano, confirmó a Televistazo que de las 8.108 actas, 489 presentan inconsistencias, aunque no precisó de qué tipo. El conteo y la validación de actas continúa en el Centro de Procesamiento de Datos en el norte de Quito. Hacemos contacto a esta hora con Carla Delgado para conocer cómo avanza este proceso. Adelante. Así es, Pedro, tú lo has dicho, nosotros continuamos en este centro de procesamiento de datos que queda precisamente al norte de la capital. Aquí empezó toda la junta y se reinstaló la junta a las 10 de la mañana, luego de que ayer trabajaran hasta pasada la medianoche. Les cuento que a esta hora hay un receso, sin embargo, durante la mañana se validaron todas las actas. En total son 28.620 actas de la provincia y según nos han informado, 615 presentaron algún tipo de inconsistencia. ¿Qué tipo de fallas? Según detallaron, algunas actas no tenían firmas,
otras estaban ilegibles. Incluso se encontraron documentos rotos y varias actas con inconsistencias numéricas. Lo que se espera ahora es que a partir de las 2:15 de la tarde inicie ya el recuento de estas actas observadas. Una vez revisadas, serán cargadas al sistema de escrutinio para completar ya el total de actas de la provincia. Por el momento, el avance llega al 97.71%. Hasta este punto han llegado delegados de ADN y también de la Revolución Ciudadana. Todo ha transcurrido con normalidad. El centro permanece bajo resguardo militar hasta que concluya todo el proceso que, según nos han contado aquí las autoridades, podría ser esta misma noche. Recordemos que aquí en la provincia sufragaron 2.421.000 personas en 477 recintos electorales. Nosotros vamos a continuar aquí en esta parte, sobre todo sabemos que ya en poco tiempo empieza ya el conteo de estas actas y nosotros nos mantendremos, y ustedes tienen más información, en estudio. Cats, el icónico musical de Broadway, llegó a Quito con una puesta en escena protagonizada por 34 artistas provenientes de Ambato, Baños y Puyo. Sí, tras su exitoso paso por la capital, la obra regresará con nuevas funciones en marzo del próximo año. La exitosa obra Cats, el clásico musical de Broadway, llegó al público ecuatoriano con talento nacional. La Escuela de Danzas y Artes Escénicas de Ambato y Nuna Humanista se unieron para adquirir los derechos de la producción, convirtiéndose en uno de los montajes locales más ambiciosos del año. Cerca de 200 artistas de Ambato, Baños y Puyo participaron en el casting, de los cuales 34 fueron seleccionados, con edades entre 11 y 48 años. El elenco trabajó intensamente durante 9 meses para esta compleja puesta en escena. Estamos descentralizando el arte y la cultura, tratando de que estos elencos ya no vengan solo de la capital o de Guayaquil, de donde tradicionalmente han salido, y que ya puedan ser parte de otras provincias. Las coreografías representan uno de los mayores desafíos, no solo por su exigencia técnica, sino por la responsabilidad de adaptar un clásico de Broadway para un público ecuatoriano. Esta obra es una de las obras más técnicas del Broadway Jazz. Realmente requiere una capacidad de voz muy alta, y también el tema de los bailarines ha sido otra de las partes difíciles, ya que imagínate lo que es ver gatos en escenas bailando. La actriz Camila Urrutia, quien interpreta a Bombonachona, da vida a una gata soñadora y dormilona. Siento que para tener un buen personaje es muy importante poder conectar y entender la historia de trasfondo que tiene, para eso poder transmitirlo al público. Por su parte, Yesiel Viteri destacó que debió aprender nuevas técnicas de actuación para asumir su personaje. Sí, en las expresiones de los gatos, cómo se mueven, cómo actúan. La icónica obra Cats está lista para una gira nacional prevista para marzo del próximo año, con funciones en Quito, Guayaquil, Cuenca y Riobamba. Se acerca la Navidad y con ella la capital francesa se ilumina. París encendió las luces de los Campos Elíseos. Y además se inauguraron mercados navideños, paseos peatonales, recorridos por el río Sena para completar una mágica experiencia en esa ciudad. La Avenida de los Campos Elíseos, cuyo encendido marca el inicio de cada temporada navideña en París, renovó completamente su iluminación este año, con 2 millones de luces LED y 52.000 metros de guirnaldas para iluminar 400 árboles a lo largo de los 2 kilómetros que mide la avenida. Con la tradicional cuenta regresiva se dio paso a un animado concierto de la cantante canadiense Charlotte Cardin. El ambiente invernal, con calles iluminadas y decoraciones festivas, crea una atmósfera mágica ideal para los paseos, tanto de residentes como de turistas. En esta temporada se abren los tradicionales mercados navideños, pequeños locales de madera donde se ofrecen adornos, artesanías y diversos bocadillos, así como platos locales.
Otra opción es navegar en bote por el río Sena, con las luces navideñas de fondo. Una experiencia llena de brillo y encanto. Así las calles, plazas y barrios de París lucen sus más bellas decoraciones navideñas desde mediados de noviembre hasta principios de enero. Y con esto terminamos esta emisión de Televistazo. Recuerde que en ecuavisa.com también puede revisar los resultados de la consulta popular y el referéndum 2025. Sí, y en nuestras redes sociales también están las novedades de la tricolor de cara al partido amistoso contra Nueva Zelanda que se juega mañana. Las noticias vuelven a las 19 horas. Que tengan